Ayer, con voto diferenciado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica, por lo que esta ley continúa vigente en los términos en la que fue aprobada por el Congreso de la Unión el pasado año 2021. Es importante subrayar que ayer 7 de los 11 ministros que integran el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación afirmaron que la reforma que se hizo a esta ley de la industria eléctrica violan abiertamente el régimen de libre competencia y de generación y comercialización de energía, así como la transición hacia energías limpias que se prevé en la Constitución desde el año 2013. Sin embargo, no se alcanzó la mayoría calificada que se necesita al interior del Pleno para establecer la violación al principio de libre competencia, como pedía la acción de inconstitucionalidad presentada por senadores de oposición. Mire, esto que le estoy contando es un aspecto muy técnico, muy técnico, jurídicamente hablando, pero entendámoslo de esta manera. Cuando se promulgan y se aprueban los cambios en el Congreso, se promulga la ley, un grupo de senadores, que ayer aquí le platiqué de quiénes se trataban, van a la Suprema Corte de Justicia y fundamentan que esas reformas son inconstitucionales, que se viola la Constitución. Y para eso, quienes le piden a la Suprema Corte que lo revise, deben de argumentar qué es lo que se viola en la Constitución. Y entonces los senadores le dijeron a los ministros, miren, entre otras cosas que se le modificaron a la ley, se está violando justamente el principio de libre competencia. ¿A qué se refiere el principio de libre competencia? Bueno, pues a esto, a que no haya un monopolio, en este caso del Estado a través de la CFE, en todo lo que tiene que ver con la generación y transmisión de energía, y que se permita que participen otros actores, la iniciativa privada, por ejemplo. Bueno, entonces, a partir de esa argumentación es que se ingresa la controversia constitucional. Y eso fue lo que revisaron los magistrados, entre otras cosas. Los ministros de la Suprema, no los magistrados, los ministros de la Suprema Corte de Justicia revisan este asunto, y fue lo que discutieron ayer. Entonces, se necesitaban para este tema en particular determinar si era constitucional o inconstitucional. Y lo que sucedió ayer es que no hubo, mayoría calificada, hubo mayoría relativa. 7 de 11 ministros dijeron se viola el precepto constitucional, pero se necesitaba que fueran 8 de 11. Así que un voto, el de un ministro, el del ministro Ortiz Mena, fue el que hizo la diferencia. ¿Por qué el de Ortiz Mena? Bueno, porque ya se sabía, ya se especulaba que las ministras Loretta Ortiz, quien hizo la ponencia, la ministra, le doy el apellido, la ministra Yamín Esquivel Mozo y el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, pues son ministros que, simpatizan o tienen afinidad hacia el gobierno. Aunque la ministra Margarita Ríos Farjat, por ejemplo, también fue propuesta por el presidente López Obrador recientemente, es una ministra que se ha mantenido más bien en una postura neutral y a veces, o muchas veces, no ha validado lo que el presidente ha propuesto. Así pues, ayer la pregunta era quién iba a dar el voto de diferencia y terminó siendo justamente el ministro Ortiz Mena. Bueno, entonces, 4 ministros se pronunciaron a favor de la declaratoria de inconstitucionalidad de la prevalencia de la CFE en la producción y comercialización de energía eléctrica por encima de las empresas del sector privado, que son estos ministros que le acaba usted de comentar: Arturo Saldívar, Alfredo Gutiérrez, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel. Así que, pues, ¿qué es lo que se resuelve ayer? Que el Estado mexicano mantiene la soberanía en la industria energética por encima de las empresas privadas.